pelea de Islam Makhachev contra Ilia Topuria es la pelea del siglo o no. ¿Qué onda, raza? Pues aquí nomás vengo para platicar sobre esta conversación, este tema de la famosa pelea, la super pelea de Islam Makhachev e Ilia Topuria. Han salido ya muchas pláticas, muchos, vamos a decir también comentarios. Por ejemplo, el más reciente fue de Michael Bisping diciendo que esta es una pelea única, una de esas peleas que se ocurren. Te das cuenta que es como una pelea como si fuera un cometa. Los cometas no pasan siempre, pasan de vez en cuando, pasan cada 1000 años y si te lo pierdes, ya te chingaste, ya no vas a volver a verlo hasta dentro de 1000 años. Entonces, pues bueno, la pelea de Islam e Ilia Topuria ¿es considerada una super pelea, sí o no? Yo la verdad creo que sí lo puede ser, sí se puede ser catalogada como una de las peleas históricas, una de las Dream Fight, una de esas peleas que no nos podemos perder. Porque, pues bueno, mira, vamos a tomar unos en cuenta nada más. Históricamente, ¿qué peleas han sido Dream Fights que nunca sucedieron? Yo sé que algunos pueden decir, por ejemplo, un Tony Ferguson contra Khabib Nurmagomedov. Que pues bueno, para mí sí era una gran pelea, una pelea muy esperada, pero aquí estamos hablando de una pelea entre un retador, un peleador que era un campeón interino y un campeón de una división. Es una pelea más. Para mí así era, al igual también, por ejemplo, un Conor McGregor contra un Rafael dos Anjos, una muy buena pelea también, pero pues al final de cuentas, bueno, ya lo que sucedió. Pero pues bueno, también hay otra también que se podría considerar, que varios lo han comentado como super peleas, y estamos hablando de un Khabib Nurmagomedov contra GSP, y esta en mi opinión no es tanto una Dream Fight, o no fue tanto una Dream Fight, porque estábamos hablando de un peleador que estaba en su prime, que era Khabib, y un GSP que ya estaba prácticamente retirado y en realidad se retiró casi en ese punto donde Khabib estaba llegando a su prime. Entonces, pues no, era una pelea que si se hubiera hecho probablemente Khabib hubiera ganado porque no era el mismo GSP que todos habíamos visto anteriormente. Pero pues bueno, ahora sí, contemos las verdaderas Dream Fights. ¿Qué peleas pudieron haber sido consideradas como Dream Fights? Pues bueno, hay un listado de peleas que muchos quisieron llegar a ver, y la verdad es que se fueron al olvido, nunca se lograron hacer. Y entre ellas tenemos una Ronda Rousey contra Chris Cyborg, porque pues bueno, en su momento Ronda Rousey estaba en un punto máximo de estrellato, era considerada una de las más grandes estrellas que había pisado la UFC, y eso aún lo sigue siendo. No ha habido una mujer que la haya superado en estrellato, y al igual también, por otro lado estaba Chris Cyborg, que estaba partiendo madres en todos lados, menos en la UFC. Entonces esta era una pelea que muchos querían ver, muchos querían que se hiciera para ver así quién era la mejor mujer libra por libra, y pues bueno, nunca se dio por situaciones que bueno, muchos decían que la UFC no quería que viniera Cyborg a matar o destruir pues su gallina de los huevos de oro, que en su momento lo era Ronda Rousey, y pues esta pelea se fue al olvido y nunca se hizo, lamentablemente. Y ahora sí nos vamos un poquito más para atrás, las peleas esas clásicas que muchos queríamos ver en su momento, los que vemos ya este deporte desde hace unos años atrás. Un Anderson Silva contra GSP, el campeón del peso medio contra el campeón del peso welter. Obviamente era que GSP subiera de división, pero esta fue una pelea también que nunca ni siquiera llegó a pláticas, nunca se llegó a concretar. De hecho, creo que en realidad nunca estaba así como que en planes para que se hiciera esta pelea. Qué lamentable, porque pues la verdad es que cuando esos dos reinaban en sus divisiones, estaban prácticamente a la par. Pues la verdad es que hubiera sido una super pelea si hubiera logrado esta. Ahora repetimos también, Anderson Silva contra Jon Jones. Esto probablemente no fue tan mencionada como GSP y Anderson Silva, pero sin duda alguna sí se llegó a conversar, se llegó a mencionar. Esa pelea sí se llegó a mencionar muchas veces, incluso se llegó a ver un GSP entrenando junto a Jon Jones, y pues bueno, la verdad es que esta pelea nunca se iba a concretar, nunca se iba a hacer, nunca íbamos a ver a un Anderson Silva subiendo de división a los pesos semicompletos, porque pues bueno, muchos ya lo saben, otros tal vez no. El mismo Jon Jones no hubiera aceptado esa pelea contra Anderson Silva, y la razón principal es porque Anderson Silva es hasta el día de hoy el ídolo de Jon Jones. Entonces probablemente él nunca hubiera aceptado esta pelea, y pues bueno, la verdad es que no se hizo, no pasó. Entonces sí, ahí lo tienes, la razón por la que no vimos esta pelea nunca. Ahora nos vamos un poquito más para atrás, un poquito en aquellos tiempos donde los pesos pesados estaban en su mejor apogeo.
Randy Couture contra Fedor Emelianenko. UFC contra Pride FC, esa rivalidad que en su momento obviamente la empresa japonesa estaba muy por encima de la UFC y pues la UFC obviamente estaba buscando tumbarla. Pero pues bueno, ¿quiénes eran los campeones más mencionados? ¿Quiénes eran los reyes de los pesos pesados? El mismísimo Fedor Emelianenko, considerado como el GOAT de las MMAs, y por el otro lado el All American, el Capitán América, Randy Couture. Esta pelea fue bastante mencionada. Esta pelea era la que se tenía que hacer sí o sí. Rey contra rey, campeón contra campeón, el mejor contra el mejor. Pero pues lamentablemente esta pelea jamás se logró hacer. Después vino, ahora sí, vamos a otra Dream Fight, que en realidad esta plática duró bastante poco. Fue muy corta esta plática. Llegó la segunda superestrella, Brock Lesnar. Brock pisó el octágono de la UFC y ya sabemos que se convirtió en una superestrella a tal grado de que también llegó al top de los pay-per-views de la UFC. Entonces también estaba el nombre de Fedor Emelianenko todavía como el GOAT, como uno de los mejores pesos pesados de la historia. Y pues también era una pelea que aquí sí Dana White quería que se hiciera, porque tenías un monstruo como Brock Lesnar y como campeón, como una superestrella, y ponerlo contra Fedor Emelianenko hubiera sido algo que hubiera, no sé, hubiera estallado miles de mentes a nivel mundial. Pero lamentablemente tampoco nunca se hizo, nunca se concretó, nunca se llegó a un acuerdo para llevarse al ruso al octágono de la UFC. Entonces, pues bueno, estas son algunas de las peleas históricas que muchos hubiéramos querido ver, que se fueron al caño lamentablemente porque nunca se llegó a un acuerdo y nunca se hicieron las peleas. Entonces ahora nos vamos con esta famosa pelea entre Islam Makhachev e Ilia Topuria. Señores, este sí o sí es un super peleón. Es un peleón que yo me atrevo a decir que ninguno de los que ya mencioné atrás cumple con las características que estos dos peleadores tienen si se llegan a enfrentar. Hay un pequeño listado que hice, unas pequeñas características y descripciones de esos dos peleadores que a mi parecer ninguno de los que acabo de mencionar cumple con todo eso en su momento. Salvo que eso sí, en el caso por ejemplo GSP contra Anderson Silva contra John Jones, estamos hablando de que eran GOATs contra GOATs. Entonces, bueno, esa parte sí la vamos a un lado. Ahora hablemos de Islam Makhachev e Ilia Topuria. ¿Por qué puede ser una Dream Fight? ¿Por qué puede ser de esas catalogadas como una de las más grandes peleas en la historia de este deporte? Pues bueno, primero que nada tenemos a un libra por libra número 1 y al número 2 libra por libra. Sería increíble que estos dos lleguen a enfrentar el número 1 contra el número 2 y decir, solamente puede haber un campeón aquí. Encima de eso, acá es donde es prácticamente una situación única hasta el momento. Doble campeón contra doble campeón. Campeón peso pluma y campeón peso ligero contra campeón peso ligero y campeón peso welter. Ahí los tienes. Esta es una característica que ninguno de los peleadores anteriores llegó a cumplir. Doble campeón contra doble campeón. Una racha, que aquí me voy para esa parte, las rachas cabronas que está manejando. Ilia Topuria invicto con 17 victorias. Señores, ese es un récord muy impresionante para alguien que tiene 17 peleas, la mayoría por finalización, y ahorita voy para ese punto, y aparte es un doble campeón. Por el otro lado tenemos a Islam Makhachev, que no es un peleador invicto, pero ojo con esto, tiene 16 victorias. Está a una sola victoria para igualar el récord invicto de Ilia Topuria. Entonces, en cierta forma están casi parejos, nada más por el hecho de que Islam tuvo una derrota, pero señores, como les digo, está a una pelea de igualar el récord invicto de Ilia Topuria. Si llega a pelear próximamente y gana, ya van a estar 17-0 contra 17-0, tomando en cuenta a partir de la derrota de Islam. Entonces está muy cabrón. Y obviamente que en cantidad de peleas Islam Makhachev está muy por encima de Ilia Topuria. Por un lado, Ilia Topuria viene de noquear a leyendas. Ahorita nos están vendiendo ese mame de que Ilia Topuria es noqueador de leyendas. Y pues obviamente hablamos de Alex Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira. Pero por otro lado, Islam Makhachev hizo eso antes que Ilia Topuria. Islam Makhachev viene de finalizar leyendas. Charles Oliveira, Alex Volkanovski y Dustin Poirier.
A los tres los finalizó. Date cuenta que estamos aquí a la par de estos dos güeyes que han finalizado, pero en esa parte sí le voy a dar un punto extra a Islam Makhachev porque él finalizó primero a dos leyendas que después Ilia Topuria los finalizó. Obviamente Ilia también tiene su punto a favor, que es de que nadie había noqueado a Volkanovski en los pesos plumas y nadie había noqueado contundentemente a Charles Oliveira como lo hizo Ilia. Entonces tenemos también a Max Holloway que jamás había sido derrotado o noqueado de esa, mejor dicho, noqueado de esa forma tan brutal en los pesos pluma y de hecho en su carrera en general. Pero también, por otro lado, Islam le pasó por encima a Jack de la Madalena como nadie jamás lo había hecho. Otro punto a favor para Ilia Topuria es que con tan pocas peleas, vamos a decirlo así, con 17 hasta el momento, llegó a ser campeón y multicampeón divisional mucho más rápido de lo que fue Islam Makhachev. Y eso que muchos han dicho que Islam tuvo como que la palanca por parte del Team Khabib. Pero por otro lado también Islam Makhachev tiene más defensas que Ilia Topuria. Ilia solamente ha hecho una en los pesos pluma y por el otro lado Islam Makhachev tiene 4 defensas en el peso ligero. Y pues bueno, con esto también puede ser considerado como el GOAT de dicha división. Claro que sí, por encima de Khabib. Ahora, el porcentaje de finalizaciones. Ilia Topuria cuenta con un 88% de finalizaciones. Ya hablamos de knockout y de sumisiones. Por el otro lado, Islam Makhachev cuenta con un 64% de finalizaciones en toda su carrera. Algo muy impresionante para destacar aquí por parte de Islam Makhachev también es que él finalizó con rachas consecutivas de victorias. 11 victorias consecutivas para Charles Oliveira, 22 victorias consecutivas para Alex Volkanovski y el más reciente, Jack de la Madalena, con 18 victorias consecutivas. Entonces, mis amigos, yo creo que con todas estas características, todas estas descripciones que se están haciendo entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, yo creo que la verdad, los ya anteriormente mencionados, así entre los dos, Fedor, Brock, Fedor, Randy, Anderson GSP, Anderson Jones, juntos, o sea, uno y el otro no cumplen con todas las características como tal. Como lo digo, salvo que ellos fueron considerados GOATs, acá por ese lado Islam puede ser considerado GOAT del peso ligero, pero si tomas en cuenta todos estos estatus, todas estas descripciones, el hecho de que ambos son multicampeones divisionales, ambos tienen ya una racha enorme de victorias, y bueno, en el caso de Ilia, como ya lo dije, es invicto, de verdad, yo sí me atrevo a decir que puede ser considerada como una de las peleas más grandes, incluso por muchos, puede ser considerada como la pelea más grande que pueda estar en la actualidad. Incluso puede estar en un top 5 en la historia. Más que nada por la competitividad. Más que nada por la situación actual en la que están ambos peleadores. Estaría muy chingón. Yo creo que sí sería una pena. Sería muy lamentable. Sería un gran desperdicio si la UFC no organiza esta pelea. Si la UFC sigue arriesgando más peleas entre Ilia Topuria y otro retador, Islam Makhachev y otro retador, puede ser que se llegue a escapar esta super pelea. Muchos ya están viendo prácticamente como ganador a Ilia Topuria sobre Justin Gaethje. Yo la verdad no sé por qué, o sea, no deberíamos de subestimarlo. Ya se subestimó una vez a Justin Gaethje contra Paddy Pimblett y vino Justin Gaethje y lo bajó de la nube, lo tumbó horrible y se convirtió en campeón interino. Entonces ahorita básicamente siguen infravalorando a Justin Gaethje diciendo, ya se lo van a matar y en menos de un round lo van a noquear, no va a durar nada, no sé qué más. Mira, estoy de acuerdo. Sí, el panorama se ve muy difícil para Justin Gaethje. El panorama no se ve nada alentador, no se en ningún mundo, vamos a decirle así, no se ve como el favorito de esta pelea, pero sigo insistiendo que no debemos de subestimar a Justin porque nos puede sacar una sorpresa, un bombazo, se lo puede llevar cualquiera. Es más fácil ser noqueado que pues, ir a piso y someter a un sometedor. Es más fácil noquear a un noqueador. ¿Sí me explico? O sea, tú recibes un bombazo y eso te puede desconectar, seas quien seas. Y acá en el piso es otra cosa muy diferente. En el piso es de que cometas, es el juego de ajedrez. Pero bueno, no me voy a meter tanto a eso. Entonces a lo que yo voy es, estamos arriesgando a Ilia a pelear contra Justin Gaethje, que bueno, se tiene que hacer una defensa, tiene que unificar, está súper bien. Y por el otro lado tenemos a Islam Makhachev, que probablemente va a pelear contra Ian Garry. Esa división están enormes los top 5 actuales. Muchos quieren ver ahí
a Kamaru Usman que pelee contra Islam Makhachev. Se me llama mucho la atención que los fans de Ilia Topuria quieren verlo pelear contra Islam Makhachev. Están pecando un poquito de confianza, de una confianza exagerada. Piensa que Ilia le va a ganar fácilmente. Yo no creo que sea así tan fácil como lo dicen, pero es muy raro ver que los fans de Ilia sí tienen esa seguridad, quieren ver esta pelea. Y por el otro lado, los fans de Islam Makhachev casi no se les ve que quieran verlo pelear contra Ilia Topuria. Prefieren verlo contra un Kamaru Usman viejo, un Kamaru Usman prácticamente inactivo, que verlo contra Ilia Topuria, o verlo contra Michael Morales, o verlo contra Ian Gary, Carlos Prates, todos ellos, y se la barren con que Kamaru Usman es el más difícil de... O sea, no lo sé. Me hace muy raro ver eso, se me hace muy raro ver que no quieran verlo pelear, sabiendo de antemano que sería una super pelea. Islam Makhachev contra Ilia Topuria, es muy raro, ¿no? Pero bueno, yo coincido que esta pelea se tiene que hacer sí o sí para no perdernos esta super pelea. Pues bueno, raza, básicamente eso es todo lo que quería platicar sobre esta potencial pelea de Ilia Topuria e Islam Makhachev. Déjame aquí en los comentarios qué es lo que piensas, qué es lo que opinas. ¿Crees tú que se debería de hacer, o simplemente cada quien debería dedicarse en su división y pum, se acabó? Que se añada esta pelea a la lista de Dream Fights que nunca se llegaron a concretar. Pero bueno, raza, déjame aquí en los comentarios, dale like, suscríbete, activa la campanita y yo te veo en el siguiente video. Saludos.